Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenida, alma que escucha, a un nuevo encuentro en la Dama del Lago, un encuentro de astrología y bienestar. Hoy vamos a sumergirnos en una energía que a veces se confunde con la lucha, el enojo, la ira o la violencia, pero que en realidad puede ser una fuente inmensa de vitalidad, de dirección y de amor propio. Estamos hablando de Marte, el planeta rojo. Marte es la energía de nuestro impulso, de nuestro accionar, de nuestra voluntad. Es el impulso que nos hace decir, esto sí, esto no, hasta acá llego, por acá quiero ir. Es esa energía que nos ayuda a poner límites. Y en esta danza, especialmente en los vínculos, aprender a poner límites y sobre todo a ponernos límites a nosotros mismos puede cambiar por completo la forma en la que habitamos y vivimos nuestras relaciones, ya sea con nosotros mismos o con los demás. Puede ayudarnos a cambiar por completo la forma en la de tomar decisiones y también la forma en la que podemos transformar o resignificar nuestras heridas. Pero antes de empezar a desarrollar el tema que nos convoca, que es el tema de los límites con la energía de Marte, me parece importante traer al presente, a este momento, que ahora cuento con la atención de ustedes, en lo siguiente, ¿sí? Recordar ¿por qué nace este programa? Esta pregunta quería otra vez volver a hacerla. No sé si en alguna de los programas anteriores la exploramos, pero a raíz de diferentes situaciones que estuve viviendo esta semana, bastante movilizantes desde lo emocional y desde los aprendizajes. Recordemos que tuvimos luna llena en Sagitario y cuando acontecen las lunas llenas es momento de revelación. Algo se ilumina en nosotros, en nuestra vida, que no teníamos a la vista previamente. Y cuando estamos hablando de temporada de luna llena, es la temporada de cosecha. Eso que ya está listo para ser tomado e incorporado en nuestra vida. Como estamos hablando de una luna llena sagitariana, tiene que ver con los conceptos. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de revisar los propios conceptos relacionados a nuestras creencias, principalmente esas que nos limitan. Bueno, a raíz de estas experiencias que fueron dándose esta semana y observando, hago trabajo de observación cotidiano, pude darme cuenta cuál era ese aprendizaje que estaba maduro para ser tomado en mi camino personal, ¿sí? En mi búsqueda personal. Por eso lo traigo hoy antes de comenzar el programa, que cada uno pueda, luego de escuchar el programa, observar cuáles son esos aprendizajes que ya están listos y maduros para que los tomes y los puedas incorporar en tu vida. Principalmente se estuvieron madurando durante estos últimos 6 meses, o sea, de la fecha para atrás 6 meses. Empezá a darte cuenta qué es eso que hoy se puede estar activando, decir, como aprendí esto, lo puedo llevar adelante de otra manera. De una manera que sea beneficioso y provechoso y que nos ayude a avanzar y expandirnos en el camino. Sagitario es una energía de expansión y de crecimiento, ¿sí? Pero bueno, volviendo a por qué nace este programa y en relación a estas experiencias que fui teniendo, me pareció interesante volver a recordarlo. Surge un programa de astrología y de bienestar porque sesión tras sesión astrológica en el consultorio o las experiencias que vamos teniendo se manifiesta con más fuerza que vivimos tiempos en los que la astrología se ha popularizado de tal manera, es tan grande la popularización, o sea, esta forma masiva de llegar a la información astrológica, observemos redes sociales, aplicaciones, podcasts, ¿sí? Infinidad de videitos por todos lados dando vuelta al mundo.
Nunca en nuestra historia fue tan fácil acceder a tanta información astrológica y no solo de carácter de astrología, ¿sí? De todo tenemos acceso. Y sin embargo, la mayoría de las veces lo que debería despertar en nosotros conexión e integración con nosotros y con los demás, nos deja sintiéndonos más confundidos, fragmentados o etiquetados. Por eso, durante este encuentro vamos a explorar lo que son los límites, porque vivimos en la época de la sobreestimulación y de la sobreinformación. Y es vital que incorporemos el límite sano en nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué es un límite y para qué sirve? No sé si alguna vez te lo preguntaste. Un límite es una línea, real o simbólica, que marca una diferencia, una separación, una decisión, ¿sí? Pero es eso, es como una línea. Poner un límite no es rechazar al otro, es reconocerme a mí. Es decir, cuando establezco un límite claro, puedo decir, esto no me hace bien, esto me lastima, esto no quiero volver a vivirlo, o esto sí quiero más, de esto quiero más en mi vida. En lo físico lo entendemos bastante fácil y rápido, ¿sí? Por ejemplo, si alguien invade mi espacio personal, mi espacio corporal, me corro o levantar la mano en el sentido no de levantar la mano, de pegar, bueno, algunos sí, pero es decir, acá estoy, che, no, correte. Por ejemplo, sí es como más fácil cuando se trata de cosas concretas físicas. Pero en lo emocional, muchas veces esa frontera se diluye, se vuelve difusa, no es clara. Y a veces el lenguaje nos juega una mala pasada porque no sabemos cómo establecer un límite claro a través de las palabras. Por diferentes motivos, ¿sí? Vergüenza, rechazo, miedo. A veces simplemente no podemos decirle al otro, esto no me gusta, esto no lo quiero. No, ¿sí? Fijémonos algo muy sencillito. Estamos almorzando y nosotros ya comimos, estamos satisfechos y nos dicen, dale, servite otro platito más, pero uno ya está satisfecho. Y por no incomodar, por el qué dirán, dice, bueno, servime, y comemos otra vez ese plato, aún ya estando llenos, como quien dice. Fíjense que estoy hablando desde las cosas más sencillitas y vamos a ir a las más significativas. Esto es como para empezar a pensar, a observar en realidad cuáles son esos momentos en los que yo no puedo establecer un límite conmigo o con los demás. Y observar el motivo por el cual no estoy pudiendo hacerlo. A veces, la mayoría de las veces tiene que ver con esto de no incomodar. Pero bueno, volvamos. No sabemos cómo decir que no, ¿sí? Cómo retirarnos, cómo sostener una decisión que nos protege o nos acomoda, ¿sí? Esas decisiones que nos dan seguridad. Pero muchas veces nos cuesta retirarnos de eso que nos incomoda y lo sostenemos, ¿sí? Es importante que empecemos a ver el límite como una forma de cuidado, de autocuidado, ¿sí? Es una puerta que se abre cuando hay reciprocidad y se cierra cuando hay desborde, abuso o desamor. Cuántas cosas, cuántos abusos se cometen en nombre del amor. Entonces, por eso es importante revisar qué es el amor para mí, y qué sí y qué no, y qué es negociable en estos temas. Tengamos presente que muchas veces no sabemos poner límites, no porque seamos débiles, sino porque hay memorias muy antiguas que nos lo impiden. Memorias donde poner un límite era arriesgar el amor, el cuidado o la pertenencia. Por ejemplo, si de niña o de niño aprendí que solo me amaban cuando complacía, cuando me callaba, cuando tenía todo ordenadito, cuando no molestaba,
entonces tal vez hoy poner un no puede generarme culpa, ansiedad o miedo al rechazo. Las memorias de infancia juegan un rol muy importante en todo esto, porque hablar de límites también es hablar de heridas emocionales. Entonces, ¿cuándo empezamos a ponernos límites? ¿Qué pregunta? ¿En qué momento empiezo a ponerme límites? Como puede ser no sobreexigirme, no sostener vínculos que me dañan, no callarme más. Cuando empiezo a ponerme límites, estoy siendo, por decirlo de alguna manera, responsable de mí misma, de mí mismo. Me estoy maternando, ¿sí? Y es importante aprender a observar esos momentos. Supongamos que soy una persona que me sobreexijo demasiado en temas de trabajo y quizás estoy 10, 12, 13, 14 horas trabajando y no sé poner un límite, no sé cortar con eso. Porque la empresa necesita que esté presente, porque mi jefe o mi jefa necesitan que me haga cargo de una cosa o de otra, y constantemente estoy trabajando. Y al no poner un límite, claro, no me estoy cuidando, no me estoy respetando. Y esto puede pasar en vínculos, en temas de trabajo, en temas de amistades, ¿sí? Eso es importante empezar a observarlo. Ahora, cuando empezamos a ponernos límites, me doy lo que antes no tuve. Me cuido como nadie me cuidó. Por eso decíamos que aprender a ponernos límites a nosotros mismos es un acto de amor. También implica no ir a ese lugar que me desordena, que me desestabiliza. Eso no es debilidad, ir a un lugar en el que me maltratan. Es fuerza. Fuerza decir no, a ese lugar no voy porque me dañan, me lastiman, me siento mal, incómoda, incómodo. También no contestar ese mensaje que me drena. Y eso no es egoísmo, no contestar el mensaje, es autoescucha. Me estoy escuchando a mí mismo, a mí misma. Pero pensemos cuántas veces, sean sinceros en esto con ustedes mismos, cuántas veces contestaron mensajes de manera sumamente reactiva y no pudieron limitarse, no pudieron contener o establecer esa barrera clara para no seguir alimentando el conflicto o el problema. Más de una vez, seguramente. También empezamos a ponernos límites cuando decidimos detenernos en no repetir una conducta que nos lastima, que nos daña. ¿Sí? Eso es un acto de amor, no continuar con un hábito que es dañino para nosotros mismos o para los demás. Por ejemplo, vamos a usar un ejemplo muy, muy sencillo. No gritar. Muchas veces es bastante cotidiano entrar en ambientes en los que la gente grita y no se dan cuenta y están conversando, mate en mano y empiezan a subir el tono de voz y de pronto están todos gritando y parece una batalla campal. Y no se dan cuenta de que están gritando. Es algo muy, muy cotidiano y algo muy sencillo que podemos empezar a hacer. Bueno, observar en qué momento levanto la voz y por qué estoy levantando la voz. Esto es como un ejemplo muy base, pero sirve. Y es muy práctico. Entonces, observar cuáles son esas actitudes o esos hábitos que repito y que no son buenos para mi día a día, porque de alguna manera me está dañando. Y esto puede ser ir a lugares en los que me maltratan, ser sumiso, constantemente decir todo el tiempo sí, bueno, yo me hago cargo. Por estar todo el tiempo al servicio y no darnos valor a nosotros mismos. ¿Sí? Es ver que me limito para no lastimarme. Es observar desde otra mirada.
aprender a ponernos límites es para no lastimarnos. No estoy hablando de reprimirnos, sino que estoy hablando de aprender a poner un límite sano, para no repetir lo que me dolió. Porque también esto, ¿cuántas veces repetimos, iteramos situaciones en nuestra vida que sabemos que nos duelen? Y ahí vamos, otra vez a lo mismo. O pensemos algo muy sencillo, porque cuando algo nos genera placer, lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y no ponemos límites, no lo controlamos de alguna manera. Algo muy sencillo, estamos mirando una serie de, no sé, estas series de las plataformas y sé que tengo que sentarme a estudiar, por ejemplo. Pero bueno, terminó el primer capítulo y estaba tremendo y ya me enganché con el segundo. Pero tengo que ir a hacer resúmenes. Bueno, pero veo un poquito del segundo y después me levanto a hacer los apuntes. Terminó el segundo y ¡ay, tremendo! ¿Qué va a pasar con este? ¿Lo matan? ¿No lo matan? ¿Qué va a pasar? Y ya me enganché con el tercer capítulo. Y mis apuntes siguen ahí esperando. Son escenas cotidianas que hay que aprender a observarlas para poder limitarnos, porque después eso puede generar ansiedad, frustración, enojo, el no poner un límite en el momento correcto, ¿sí? Y en esto, Marte, el planeta rojo, es nuestro mejor aliado. Todos tenemos un Marte natal, ¿sí? En nuestra carta, como saben, como ya hemos explicado en otras oportunidades, tenemos no solo al Sol, sino que tenemos hay una Luna, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, que están ubicados en diferentes signos, ¿sí? Recordamos que los signos van de Aries a Piscis y depende del momento, el día y la hora en la que nacimos, Marte estaba posicionado en algún signo en específico, ¿sí? Y con eso mismo teniendo relación con otros planetas, contactos, ¿sí? Bien, veamos Marte como energía de impulso, como energía de fuerza y de límites. En astrología, como dijimos, es el planeta de la acción, del deseo, del movimiento y de la defensa. Pero también es el planeta de los límites. Marte nos ayuda a decir basta, hasta acá te aguanto, hasta acá llegas o hasta acá llego, es suficiente, listo. Y nos ayuda a defender lo que nos importa. Ahora bien, la sombra de Marte, o sea, la forma, por decirlo de alguna manera, inmadura de Marte, aparece cuando actuamos desde la reactividad. La reactividad es eso que ejecutamos sin pensarlo. Es ¡pum! Se ejecuta. Ni procesé lo que estaba haciendo. ¿Sí? Y generalmente este Marte desde la sombra actúa desde la herida, desde la necesidad de ganar o de tener la razón. ¿Cuántas veces nos hemos visto envueltos en conversaciones o en discusiones en las que queremos quedarnos con la última palabra? A costa de todo, no nos importa nada porque es como que nos cegamos, ¿sí? Entonces queremos convencer al otro de que nosotros tenemos razón y por eso me voy a quedar con la última palabra, ¿sí? Y en esto se nos va buena parte de la vida, si empezamos a observarlo. Somos bastante reactivos muchas veces. Bien, pero Marte, un Marte maduro, un Marte consciente, un Marte trabajadito, nos enseña a usar nuestra energía para protegernos sin atacar y afirmarnos sin dominar. Esto es importante que podamos observarlo. Un Marte maduro que ya hemos trabajado, estamos haciendo trabajo de autoobservación, cuando son nuestros momentos de reactivo, de ataque y de defensa, porque en esas situaciones, a medida que las vamos observando y las vamos reconociendo, está la posibilidad de madurar y crecer con esta energía, pero de manera favorable para nosotros, para nuestra vida. Porque nos enseña a usar esta energía para protegernos, pero sin atacar, y afirmarnos sin querer convencer ni dominar al otro. Entonces, si sabes dónde está tu Marte natal, muchísimo mejor. Ahora vamos a explorar
a Marte signo por signo. Vamos a agruparlos por elementos como hacemos generalmente. Recordemos que los elementos son fuego, tierra, agua y aire. Ahora bien, me vas a decir, Euge, pero yo no tengo mi carta natal, no sé dónde tengo Marte. Bueno, no te preocupes, que de todas maneras la información que vamos a seguir brindando y explorando es muy nutritiva para nuestro día a día. Y bueno, si no sabes dónde está tu Marte, podés escribirme al teléfono de la radio, que en este preciso no me lo acuerdo, este preciso momento no me acuerdo el número, después lo busco y lo comparto. Y si no, búscame en las redes sociales, en Instagram, como La Dama del Lago _astrología, y me pones, a mí me gustaría tener mi carta natal. Bueno, y ahí yo te oriento y después te comparto tu carta, la imagen de tu carta. Bien, vamos a ir acá me están pasando el numerito, qué grande Maxi. El número de teléfono es 299 47 69 57. Ahí en ese mensajito, ese número, pueden mandar algún mensajito si les interesa que les comparta su carta natal. Bueno, vamos un minutito a la tanda y después volvemos para explorar a Marte. ¿De qué manera pone los límites y se defiende un Marte en los diferentes signos? Estás en sintonía con tu radio. LRG 302, Radio Municipal Sayhueque, 88.7. 88.7. Viví la radio. Sentí Sayhueque. Sentí Sayhueque. Llamado a regularización de conexiones de agua. El municipio de Centenario solicita a los frentistas de Las Manzanas, ubicadas sobre calle Elías Zapac, entre Comandante Hugo Chávez y Agrimensor Hugo Arraga, que regularicen las conexiones de agua para que sean incorporadas al sistema de red que los proveerá de mayor caudal y una mejor asistencia. El plazo otorgado es hasta el 1 de julio del 2025 inclusive. Para realizar el trámite, dirigirse a mesa de entrada del Corralón Municipal Belgrano y Luis Rosa, de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Municipalidad de Centenario, con vos siempre. ¿Querés algo rico, casero, de calidad? Ven a Viejo Molino, panadería artesanal. Te esperamos en Intendente Pons 161, de lunes a viernes de 7:30 a 21:30 y los sábados de 8 a 13 y de 16 a 21. Seguinos en redes para enterarte todo lo rico y calentito que sale de nuestros hornos. ¡Te esperamos! Obra de cloacas de Cavalli. Atención, frentistas. La Municipalidad de Centenario les informa, hasta el 31 de julio pueden aprovechar un 20% de descuento abonando en efectivo. Si prefieren financiar, tienen muchas opciones. 3 cuotas sin interés. También pueden elegir entre 6, 9, 12 o hasta 18 cuotas con tasas de interés convenientes. Los días martes con tarjeta confiable, Visa y Mastercard del Banco de la Provincia del Neuquén, hasta 6 cuotas y todos los días en 2 cuotas con Crediguía. Acércate a la Dirección de Recupero Financiero en el Palacio Municipal de lunes a viernes de 8 a 13. Aceptamos efectivo, cheque, tarjetas de débito y crédito y medios electrónicos. En la Delegación El UNEI, solo débito, crédito y mercado pago con tarjeta. Municipalidad de Centenario. Con vos, siempre. Para estar informados, tenemos que escuchar radio. 88.7, Radio Municipal Sayhueque. Somos tu compañía. Con vos, siempre, siempre, siempre. Bueno, estamos de vuelta luego de la pausa. Antes de seguir explorando el tema de los límites, que es muy importante y cada vez se va a poner un poquito más interesante a medida que vayamos avanzando, me parecía práctico poder trabajar este tema en la vida cotidiana, que empecemos a observar de qué manera
nosotros nos ponemos límites y también de qué manera permitimos que nos pongan límites a nosotros. Empezar a observar si solemos aguantar y cuando ya no damos más, explotamos y de esa manera bastante fuerte y a veces agresiva y violenta se establece el límite, o podemos comunicarlo adecuadamente, de manera clara, concreta y precisa, ¿sí? Obviamente que siempre el límite depende de las circunstancias. Si estamos viendo que hay una situación agresiva e ir ahí todo suavecito, hablar, mirá, me parece que... No, ahí hay que concretar algo más fuerte, no llegar a la violencia, pero sí hay que utilizar un tono fuerte, siempre contextualizando las situaciones. Ahora, si es necesario aprender a establecerlo en el momento, para que eso no vaya internamente generando desgaste, tensión, mal humor, rabia, enojo, resentimiento, ¿sí? Porque cuando nos quedamos con las cosas atascadas en la garganta, después eso genera inconvenientes. Más tarde, más temprano, pero trae su rollito. Bien, tenía saluditos ahí para dar. La semana pasada Héctor se comunicó, nos mandó un mensajito a la radio. Gracias, Héctor. La familia Benvenuto, que ahí nos dijo en el momento y yo vi muy tarde el mensaje. Así que bueno, Héctor, gracias por estar ahí y darnos esa información. Bueno, saluditos para Flavia, que siempre está ahí. Para mi hijo, Ale, que me dijo que también iba a estar escuchando. Bueno, vamos a seguir con el tema de Marte. Bien, dijimos que Marte era la energía de acción, de deseo, de ir por lo que nosotros queremos, pero también esa energía que usamos para decir hasta acá llegué, suficiente, basta, hasta acá aguanto, como quien diría, ¿sí? Marte en los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Recordemos que es una energía fuerte, potente cuando está en los signos de fuego, ¿sí? A ver, un Marte reactivo explota, ¿sí? Recordemos que estamos hablando de la energía de fuego. Un Marte reactivo, o sea, no trabajado, no madurado, explota, reacciona desde el enojo o el orgullo herido, ¿sí? Confunde el límite con ataque o competencia y puede usar el grito o la huida impulsiva como defensa. Necesita ganar, tener razón o demostrar poder, ¿sí? No me decís lo que tengo que hacer, por ejemplo. En cambio, un Marte maduro en los signos de fuego, Aries, Leo o Sagitario, pone límites con claridad, espontaneidad y firmeza. Se retira sin culpa cuando algo no vibra con su propósito o libertad y no necesita justificar ni controlar. Actúa por coherencia. Usa su fuerza para inspirar, no para imponer. Notemos la diferencia entre una energía marciana trabajada y una reactiva. Es tremenda la diferencia que podemos ver cuando hacemos ese trabajo de autoobservación, de autoconocimiento con nosotros mismos, ¿sí? Y una de las frases que puede utilizar un Marte maduro en los signos de fuego es: esto no resuena conmigo, me voy con respeto. No precisamente la tiene que declarar y decir en voz alta, simplemente es para con uno mismo. No utiliza la fuerza en este caso, simplemente se retira, no impone. Bien, ¿qué pasa con los Marte en los signos de tierra? Tauro, Virgo o Capricornio. Bien, un Marte maduro, vamos a empezar con los reactivos. El Marte reactivo de tierra se endurece, se vuelve inflexible, resiste el cambio, ¿sí? Recordemos que estamos hablando de los signos de tierra y puede reaccionar desde el control o la exigencia. A veces puede callar demasiado, o sea, aguantan, resisten y luego estalla pasivamente. Esta forma de estallar del Marte de tierra no es como el Marte de fuego,
Este no va a ir a la pelea y a gritarte. Es como un estallo pasivamente. ¿Sí? Lo que no hacía antes, bueno, listo, lo dejo de hacer. Se obsesiona con tener la razón o con que el otro aprenda. Esto es importante, ¿sí? Tienden a generar eso, a que el otro aprenda como yo te estoy diciendo que tiene que ser. Otra forma de imponer las cosas, de los martes de tierra. Y una frase que pueden decir bastante seguido es: después no digas que no te lo advertí, o yo te lo dije. ¿Sí? Ahora, un Marte maduro en Tauro, Virgo o Capricornio pone límites de forma constante, concreta y realista. De una forma medida, orgánica, ¿sí? Y realista. Saben sostener un no con hechos, no con palabras. Protege un Marte maduro, protege su tiempo, su cuerpo y su energía como recursos sagrados. Sí, recordemos que estamos hablando de Virgo, Capricornio y Tauro. O sea, el cuerpo, la materia y el tiempo son valiosísimos para estas energías. Y usan su fuerza para ordenar y cuidar. Una de las frases que pueden surgir cuando Marte está maduro: esto no es saludable para mí. No voy a seguir invirtiendo energía acá. Por ejemplo, un ejemplo que puede ser cotidiano para estos Martes de tierra es cuando vienen con un desorden en los hábitos de alimentación. Entonces, cuando está maduro ese Marte, aprende a poner un límite y dice: esto ya no es sano para mí. Entonces modifica lo que venía haciendo y no invierte más tiempo ni energía en eso que estaba haciendo. ¿Sí? Marte en los signos de aire: Géminis, Libra y Acuario. Recordemos que los signos de aire son muy mentales, mucha palabra. A diferencia de los de tierra, son muy concretos, más del hecho. Bien, un Marte reactivo en Géminis, Libra o Acuario ataca con la palabra, ironiza, desacredita y confunde. Son muy buenos para confundir. Se desconecta emocionalmente y racionaliza en exceso. Usa el discurso como escudo para evitar la vulnerabilidad. Y puede huir mentalmente en vez de actuar con claridad. Sí, esto es importante aprender a observarlo, porque si tenés Mercurio en los signos de aire, observar esto, qué tanto estás racionalizando en exceso, qué tan desconectado puedes estar de lo que está pasando, que no te permite establecer un límite claro, concreto, porque estás ironizando, estás desacreditando o estás confundiendo, desacreditando y desacreditándote, confundiendo y confundiéndote, ¿sí? Es importante aprender a observar con claridad la situación, con los pies en la tierra, Martes en aire. Y una de las frases que pueden decir con un Marte en aire es: no tengo problema, haz lo que quieras. Pero después, ese hacer lo que quieras trae sus consecuencias. Bien, ahora un Marte maduro, trabajado, conscientemente integrado a la vida cotidiana en los signos de Géminis, Libra y Acuario, pone límites con palabras justas, utiliza el diálogo y la estrategia de manera adecuada, usa la inteligencia emocional para negociar o retirarse sin drama. Recordemos que un Marte en aire puede dramatizar mucho la cuestión a través del discurso. Ahora bien, volvamos al Marte maduro. Pueden soltar el vínculo sin resentimiento y defiende sus ideas sin descalificar. Esto de poder sostener y argumentar lo que pienso, pero sin desacreditar, sin confundir y sin descalificar a otro. Generalmente cuando un Marte en Libra no está trabajado, como por decirlo de alguna manera, le echa tierra al otro para poder
sobresalir uno y de esa manera establecer el límite entre él y yo, ¿sí? Y una de las frases que puede utilizar un Marte maduro en los signos de aire es: esto no me hace bien, prefiero tomar distancia, ¿sí? Se retiran sin resentimiento cuando se ha trabajado y se ha madurado esa energía. Bien, ¿qué pasa con los signos de agua? Cáncer, Escorpio y Piscis. Recordemos que el agua es un elemento emocional, intuitivo. Y un Marte reactivo, que actúa desde la sombra, reacciona con dramas emocionales. Culpa o manipulación. Acá echamos culpa y tratamos de manipular al otro. Echan mano de victimizarse o usar el silencio como castigo. No digo nada, no te hablo. O sea, los martes en agua juegan mucho con las emociones para poner estos límites de manera reactiva. Simplemente hacen silencio, pero lo hacen a modo de castigo. Y cuando también es un Marte muy reactivo, se defiende con heridas viejas. O sea, traemos el pasado al presente, mezclando el presente con el pasado. Son esos Martes que establecen el límite trayendo todo eso que dolía. Y a veces no pone el límite y luego explota o desaparece. Los Martes en agua tienden al silencio y a desaparecer. Siempre lo mismo, nadie me tiene en cuenta. Ahora, un Marte trabajado y que ha madurado en la energía de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, pone límites desde la intuición, la empatía y la protección emocional. Sabe retirarse sin dramatizar. Estos sí pueden ser bastante drama queen, por decirlo de alguna manera, cuando no están trabajados, ¿sí? Entonces recordemos que un Marte maduro en agua puede retirarse, o sea, establecer ese autolímite sin dramatizar, cuidando también al otro, si es posible. Y esto, fíjense qué importante, porque al ponerme un límite yo, también en esta energía estoy considerando a ese otro, ¿sí? El Marte en agua se defiende de forma silenciosa pero clara. Usa su energía para sanar, contener o cortar con amor, ¿sí? Recordemos que Marte es la energía de corte. Y a veces es muy importante, o sea, para mí es muy importante aprender a cortar lo que sea que tengamos que cortar con amor. Muchas veces los cortes los establecemos de manera brusca para que no duela, pareciera. Pero en realidad cortar, ya sea un hábito o una relación o algo que es necesario, ha de hacerse con amor. Es muy importante, ¿sí? Entonces, una de las frases que puede utilizar un Marte en agua es: esto me lastima, me voy a cuidar, necesito silencio. Es aprender a observar en qué momento tengo que establecer ese límite conmigo porque algo me está lastimando. Bien, como vemos, Marte puede darte pistas sobre cómo pones límites, cómo te defendés, cómo te afirmás en el mundo. Lo que acabamos de ver es como una breve síntesis, una breve guía como para tener en cuenta ahí, por ahí si estuviste anotando y sabes dónde está tu Marte, para que puedas empezar a trabajar con esas cositas, ¿sí? Y aprender a usar esta energía a favor, principalmente porque es importante integrar a nuestra conciencia que no puedo controlar al otro, pero sí elegirme a mí. No podemos controlar al otro, o lo que haga o diga o piense el otro. El otro es un otro. Y por más que yo le establezca el límite, capaz que ni lo cachó, ni lo entendió, o no tiene ganas. Y lo va a seguir haciendo porque simplemente es un otro. Pero lo que podemos hacer es elegirnos a nosotros y establecer nosotros el propio límite. Si en ese lugar me maltratan, no voy más, en la medida de lo posible. Bien, y una de las claves más importantes de todo esto que venimos conversando es: no puedo controlar lo que el otro hace, pero sí puedo elegir lo que hago yo con eso.
poner límites no garantiza que el otro deje de hacer que me duela, pero sí me permite a mí salir de ahí, retirarme, decir yo no quiero más esto para mi vida. El límite, entonces, no se trata de imponerle al otro algo. Se trata de reconocer que tengo el poder de elegir hasta dónde participo de una situación. Es un superpoder, si no, lo pensamos otra vez. Es un superpoder que tenemos y lo desestimamos. Entonces, ponernos límites a nosotros mismos es la parte más desafiante y más transformadora. No quedarme ahora justificando a quien ya me lastimó, no ir una vez más donde ya no hay reciprocidad, donde no hay respeto, donde no hay cuidado, no buscar afuera lo que necesito darme yo. Eso es importante, que empecemos a ver ese superpoder que tenemos como seres humanos y entender que el autolímite no es autocastigo, porque a veces podemos sentirlo así, como autocastigo. Y es un acto amoroso dejar de autoabandonarnos. Es un acto de aprender a contar conmigo. Es mirarme con honestidad y decirme, esto no me hace bien, este no es el camino. Estas conversaciones no tengo que seguir teniéndolas. Estos lugares no son buenos para mí. Estas palabras que me digo constantemente, tampoco. Tengo que cortar con ese tipo de palabras. Por ejemplo, lo que estuvimos viendo la semana pasada. Si una de nuestras frases constantes en nuestra cabeza es soy uno inútil, tengo que ponerme límite a eso para que no siga autosaboteándome. Y porque cuando aprendo a ponerme límites, dejo de echarle la culpa al otro. Y empiezo a hacerme cargo de lo que me toca, de mi camino. Es difícil, sí, pero es importante. Y como siempre digo, difícil no es imposible y vamos a tener retrocesos y benditos retrocesos y caídas que son las que nos permiten darnos cuenta y modificar lo que sea necesario. Y en este caso que estamos hablando de límites, si un límite se transgredió o no se respetó, bueno, revisar por qué no. ¿Qué es lo que tengo que modificar? ¿Qué es lo que tengo que observar nuevamente para poder establecer un límite claro? ¿Sí? Porque esas situaciones incómodas en las que sentimos que otra vez no se respetó, otra vez no me escucharon, esas situaciones incómodas son las que nos van a mostrar dónde necesitamos poner un límite. Si no hay un límite, construirlo. Y si ya había uno, volver a refrescar el acuerdo del límite. ¿Sí? Es importante que aprendamos a contar con nosotros mismos, pero sobre todo me interesa que antes de terminar el programa observemos puntualmente esto. El límite siempre empieza por uno mismo. ¿Cuáles son esas situaciones en las que necesitas aprender a ponerte un límite sano? No de manera brusca, no de manera agresiva, no de manera violenta, sino de manera gentil, amorosa, tierna y con gratitud en el proceso, en tu proceso. Y esto va desde algo muy pequeñito, como una palabra que puedas estar diciéndote todo el tiempo, a tener que realmente ponerle un límite a alguien que te violenta, que te grita, que te maltrata, que te pega, por ejemplo. A veces naturalizamos tanto la violencia en nombre del amor que permitimos muchas cosas. No, porque yo sé que va a cambiar. Y a veces el otro es un otro. A no ser que empiece un trabajo de autoobservación y de responsabilidad y de cuidado para consigo mismo, difícilmente cambie esa persona.
Entonces lo que podemos hacer como un acto inmenso de amor para nosotros mismos es limitarnos nosotros, es autolimitarnos y retirarnos de esas palabras, de esas personas, de esas relaciones y de esos ambientes que nos lastiman, que nos bloquean, que nos limitan. Así que es un buen momento para empezar a observar estos temas. La energía marciana, ¿cómo la estamos usando? ¿Desde la reacción o desde el impulso para avanzar de manera consciente en nuestro camino? El límite no es distancia, es claridad. No es una muralla, es un faro. Poner límites no me aleja del amor, ni del mío, ni del de los demás. Me acerca a los vínculos verdaderos, donde no necesito perderme para que me quieran. En los vínculos verdaderos, honestos, responsables, íntegros, no necesito perderme para que me quieran. No necesito olvidarme de mí, disolverme para que me quieran. Y sí, cuesta, sí, duele. Y si tiemblan las manos al decir no, recordá que estás reparando algo muy profundo internamente, adentro tuyo, que estás volviendo a vos, que estás con cada límite amoroso, con cada límite claro, con cada límite expresado, eligiéndote de nuevo. Que la astrología nos sirva de faro cuando las luces se apaguen. LRG 302, Radio